Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados hermanos y amigos de Iglesia Reconciliación. Soy Eder Hernández y esta es la serie de devocionales En Dios Confiamos. En esta ocasión, la reflexión que te comparto se titula Una fe básica. Me refiero a una fe básica pensando en una fe social, una fe incompleta de alguna manera. ¿A qué me refiero con esto? El libro de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición bíblica de fe. Sin embargo, también podemos ver a lo largo de la palabra de Dios que la fe se entiende también como confianza en Dios. Cuando una persona tiene o tenía fe en Dios, es que estaba confiando en Él, le creía a Dios también. Fe en Dios implica no solo creer en su existencia, sino creerle a Él también, creer sus promesas, creer su palabra, creer lo que Él está diciendo o asegurando. Y yo hablo de una fe social, una fe incompleta o una fe básica, cuando esta fe en la sociedad solamente se pone en Dios sin Jesús. Hay muchas personas que llegan a decir yo creo mucho en Dios o espero en Dios o primeramente Dios tal o cual cosa, y no está mal del todo en realidad. Sin embargo, bíblicamente para relacionarnos con Dios y para alcanzar salvación necesitamos a Jesús. No podemos especular y basarnos solamente en el pensamiento o en la fe, incluso la creencia de que existe un Dios, pero no relacionarnos con Él como ese Dios demanda. Necesitamos acercarnos a Él por medio de Jesús, que es el camino que encontramos revelado en la palabra de Dios en la Biblia, para que podamos acercarnos a Él. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, Jesucristo habló con sus discípulos y les dijo estas palabras: no se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. Porque esto es lo que pasa mucho en nuestra sociedad, en nuestro contexto. Las expresiones que ya te mencionaba son parte del lenguaje cotidiano y mucha gente dice creer en Dios y a veces nosotros también caemos en eso, nos envolvemos en ese lenguaje. Y nosotros sí creemos en Dios, pero creemos en Jesús como la manifestación de ese Dios. Jesús, dice el libro de Colosenses, es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que algunos no pueden asegurar si está ahí, si no está o cómo acercarse a Él, pues ese Dios se manifestó a través de Jesucristo. Por eso Jesús lo dijo así: creen en Dios, qué bueno, pero crean también en mí. Entonces necesitamos dar ese paso para que nuestra fe ya no sea social, como lo decía, no se quede en ese nivel básico o incompleto. Tenemos que creer en Jesús. Ahora, si tú te preguntas cómo hago eso o a qué te refieres, pues como ejemplo podría mencionar en Hechos capítulo 10 el caso de un hombre llamado Cornelio. Era una persona que se describe como temerosa de Dios. Esta persona no había escuchado de Jesucristo. Esta persona ofrendaba y hacía ciertas actividades basado en su fe en Dios. Pero Dios orquestó un encuentro. Cuando una persona busca sinceramente a Dios, cuando alguien de corazón quiere encontrarse con Dios y no solamente tiene esa fe social o básica que te mencionaba, por tradición, por costumbre o por algo por el estilo, algo que le inculcaron sus padres o porque simplemente lo ha escuchado por años, lo escuchó durante toda su vida. Cuando alguien genuinamente quiere encontrarse con Dios, Dios orquesta un encuentro con esa persona. Y Dios envió a Pedro a que le predicara y le anunciara el Evangelio y le hablara de Jesús para que esta persona encontrara salvación. Entonces no basta solamente con creer en Dios. Eso es lo básico, es el fundamento, es el primer paso, si lo quieres ver así tal vez, pero necesitamos creer también en Jesús. Son las palabras de Cristo: creen en Dios, crean también en mí. Esa es nuestra reflexión en esta ocasión aquí en el devocional En Dios Confiamos. Da ese paso y ayuda a otros a dar ese paso. No solamente pensar en Dios como ese ser al cual te puedes acercar de la manera que tú quieras. Dios quiere humildad, Dios quiere honestidad, Dios quiere transparencia y nos recibe a todos. Pero Él estableció a Jesucristo como el medio para llegar a Él y como la revelación de Él mismo hacia nosotros. Que tengas un excelente día, que te vaya muy bien en todas tus actividades y nos vemos en una siguiente ocasión.